se presenta el trabajo, campos magnéticos y la capacidad calórica de una solución azucarada, desarrollada por investigadores del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, Fidel Aguilar González, y quien les habla, Guillermo Ribeao Quindelán. La introducción de nuevas tecnologías para lograr mejoras energéticas en los ingenios azucareros constituye una premisa importante para ahorrar vapor y electricidad en aras de alcanzar parámetros energéticos elevados, cuantitativa y cualitativamente. La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el coeficiente entre la cantidad de energía calórica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. Indica la mayor y menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de la inercia térmica. Varios investigadores han demostrado que al tratar el agua con un campo magnético con una intensidad y tiempo de tratamiento determinado, provoca cambios en las propiedades físico-químicas del preciado líquido, tales como el pH, tensión superficial, conductividad eléctrica, entre otras, siendo de especial interés desde el punto de vista energético los resultados que se reportan en relación con el aumento del calor de evaporación, la disminución del calor específico y el punto de ebullición. En el caso particular de las soluciones azucaradas, investigaciones realizadas en una fábrica de azúcar y en un laboratorio respectivamente, que son justamente las que se muestran en las diapositivas, reportaron que al tratar con un campo magnético de moderada intensidad, tanto el jugo de caña como una solución azucarada, su factor de evaporación aumenta. Estos resultados nos condujeron al desarrollo de los experimentos que a continuación se describen. Se muestra en la fotografía de la diapositiva el montaje experimental de una investigación realizada para verificar la influencia del campo magnético en la nucleación y crecimiento de cristales de sacarosa con y sin la aplicación del tratamiento magnético de la solución azucarada preparada para el estudio utilizando el método de enfriamiento. Este experimento, la temperatura de la solución en el interior del cristalizador es monitoreada para verificar la variación de la misma en relación con la temperatura que se fija en el termostato. Como fuente de campo magnético se utiliza un circuito magnético a base de imanes permanentes de neodimio y hierro-boro con intensidad media de campo magnético de 102.7 militesla ubicado alrededor del cristalizador, tal y como se muestra en la figura. En esta diapositiva se muestra la fotografía del montaje experimental de la investigación realizada para determinar la influencia del campo magnético en la sedimentación y clarificación del jugo alcalizado, en la cual, similar al anterior experimento, se realiza la comparación de la temperatura del jugo en la probeta y la temperatura del agua en el baño termostatado. La fuente de campo magnético para el tratamiento del jugo es un acondicionador magnético a base de imanes permanentes de ferrita con inducción de campo magnético media de 170.6 militesla. Como resultado del primer experimento, puede observarse en las gráficas que durante los primeros 45 minutos de la segunda etapa del enfriamiento de la solución, desde 60 grados hasta 25 grados Celsius aproximadamente, la temperatura se retarda, es decir, disminuye más lentamente con relación a la temperatura en el termostato, lo cual es esperado de acuerdo con las leyes de la transferencia de calor. El retardo de la disminución de la temperatura de las muestras con tratamiento magnético resultó ser mayor que las muestras sin tratamiento magnético, teniendo en cuenta que la temperatura promedio varió con la misma velocidad en el termostato para las muestras sin tratamiento magnético y con tratamiento magnético, como se muestra en la figura 1,
De estos resultados se infiere que el coeficiente de traspaso de calor debe ser menor para las muestras con tratamiento magnético. Esto pudiera deberse a que la muestra con tratamiento magnético tenga una menor conductividad térmica o una mayor capacidad calorífica que la muestra sin tratamiento magnético. La diferencia mencionada en la velocidad de enfriamiento de ambos tipos de muestras se puede apreciar claramente en la figura número 2. Como resultado del segundo experimento, tal y como se muestra en la gráfica, se observa que en la temperatura en las muestras de jugo tratadas resultó ser mayor que las muestras de jugo no tratadas con el campo magnético, siguiendo ambas una misma ley en cuanto a su variación, manteniendo la temperatura en el termostato constante. De estos resultados se deduce que el coeficiente de traspaso de calor debe ser menor para las muestras tratadas con el campo magnético. En correspondencia con los resultados obtenidos, podemos plantear que el mecanismo de acción del campo magnético pudiera tener como base la amplificación de las fluctuaciones magnéticas que se producen dentro de la solución de sacarosa como consecuencia del intercambio de energía con el campo magnético externo a través del momento angular de los rotores moleculares del agua, tal como lo predice el modelo mecanocuántico de cefalas y colaboradores. Daniel Lewis Firmich y Firmich han reportado que los campos eléctricos con intensidades de este orden disminuyen la constante dieléctrica del agua, debido a que destruyen parcial o completamente la red de enlaces de hidrógeno. La destrucción parcial de la red de enlaces de hidrógeno del agua de hidratación puede tener un efecto similar al del aumento de la temperatura sobre la deshidratación y disociación de las moléculas de sacarosa. La capacidad calorífica aumenta con el aumento de la temperatura. El campo magnético, al igual que lo hace la temperatura, al deshidratar las moléculas de sacarosa aumenta la intensidad de la interacción entre ellas. Su acción conduce a un aumento de la capacidad calórica de las soluciones tratadas con el campo magnético. A manera de conclusiones, podemos entonces decir que el campo magnético provoca el aumento de la capacidad calórica del jugo, lo que se manifiesta en un mayor valor de temperatura del jugo tratado magnéticamente en comparación con el no tratado. Los efectos observados se pueden explicar a partir de la interacción de los momentos dipolares magnético rotacional y diamagnético de las moléculas de agua con el campo magnético externo. Y los altos campos eléctricos inducidos en la solución durante estas fluctuaciones destruirían localmente, parcial o completamente la red de enlace de hidrógeno, aumentando la capacidad calórica de la solución. Finalmente, agradecer a los organizadores del evento por la oportunidad de presentar los resultados de investigaciones insertadas en varios proyectos de investigación del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, la Universidad de Oriente y la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba. Muchas gracias.